Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos, en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro virtual Reliance in the Breaking of Contractual Negotiations, Trust and Expectation in a Comparative Perspective, de la profesora Isabel Zuloaga Ríos. Nos acompañan en esta oportunidad los académicos María Ignacia Vial, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de los Andes y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También el profesor Adolfo Beckman, profesor de Derecho Romano y de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Conectado telefónicamente ya con nosotros, le damos un especial agradecimiento al profesor don Daniel Peñailillo, doctor y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Concepción, por acompañarnos en la tarde de hoy. Agradecemos la presencia de todos los invitados especiales que amablemente han aceptado la convocatoria hecha por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y de la editorial Intercencia por acompañarnos en este lanzamiento. Para comenzar, haré una breve presentación de la profesora Isabel Zuloaga Ríos, respecto de quien hoy día celebramos y felicitamos por este libro que ha publicado. La profesora Zuloaga es profesora de Derecho Civil en la Universidad de los Andes, doctor en Derecho por la Universidad de Oxford, magíster juris por la Universidad de Oxford, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Adolfo Ibáñez, abogado de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Ha publicado en Chile el libro Teoría de la Responsabilidad Precontractual, aplicaciones en la formación del consentimiento de los contratos, que ya en el 2008 ha tenido lugar su tercera edición. Y en Inglaterra, el libro que hoy presentamos, editado por Intercencia, como ya dije, en 2019. Ha escrito además numerosos capítulos de libros colectivos publicados tanto en nuestro país como en Europa. Es miembro del British Institute of International and Comparative Law y de la Red Chilena de Derecho Comparado. Ha sido investigador visitante en el Oxford Institute of European and Comparative Law y en el Max Planck Institute of Comparative and International Private Law. Ha participado en numerosos congresos y seminarios nacionales e internacionales en ámbitos del derecho civil, comercial y comparado. Presentados los profesores que gentilmente hoy nos acompañan y particularmente la autora de la obra que hoy día tenemos el gusto de presentar, damos en primer lugar la palabra al profesor Adolfo Beckman. El profesor Beckman es profesor de Derecho Romano, de Derecho Civil, Privado y Comparado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien gentilmente ha aceptado comentarnos en esta ocasión el método comparado. El profesor Beckman es doctor en Derecho por la Universidad de Heidelberg, investigador y profesor visitante en las universidades de Heidelberg, Trento, Lisboa y Autónoma de México. Miembro de la Comisión Científica de Interpretatio Prudentium, revista de Derecho Romano y Tradición Romanística. Y además, vicepresidente de la Red Chilena de Derecho Comparado. Profesor Beckman, le concedo la palabra para que pueda referirse a este método comparado. Bueno, muchas gracias al profesor Rosso por la
presentación se oye bien, ¿cierto? Ahora sí. Bueno, en Sí, primer profesor. lugar, agradecer, muchas gracias, agradecer en primer lugar a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes por la invitación a participar en esta actividad. Siempre un gusto participar en las actividades académicas de la Universidad de los Andes. Lamentablemente está de manera virtual, porque uno siempre lo recibe muy bien cuando va a la Universidad de los Andes. Así que esta vez será solamente virtualmente. Y también, por supuesto, agradezco a la colega y amiga, ¿cierto?, Isabel Zuluaga, por haberme sugerido, ¿cierto?, haber tenido la amabilidad de invitarme, ¿cierto?, a la presentación de este su segundo libro, que es, en lo fundamental, ¿cierto?, es producto de sus estudios de doctorado, ¿cierto?, en la Universidad de Oxford. Y bueno, como dijo el profesor Rosso, yo no me voy a referir, a pesar de ser el primero en hablar, no voy a hacer una reseña o un resumen del libro, sino que me voy a referir a un aspecto muy particular, que es el método comparado, que es la perspectiva metodológica en torno a la cual gira la obra de la autora. Y sobre esto, yo siempre cuando hablo de cuestiones de método, parto citando un texto de Gustav Radbruch, filósofo del derecho y penalista alemán, ¿cierto? De primera mitad del siglo XX, ¿cierto? Que en su libro sobre introducción a la ciencia jurídica decía que las ciencias que se dedican demasiado a su método, a estudiar su método, son ciencias enfermas, ¿cierto? En el sentido que son ciencias como que se miraran así al ombligo permanentemente y padeciendo una especie de narcisismo, digamos. Ahora, eso si bien puede ser razonable, por supuesto hay una exageración, pero puede ser respecto de otras disciplinas, ciertamente no lo es respecto del derecho comparado, donde el desarrollo de la reflexión metodológica está todavía en pañales. Hay muchísima bibliografía, muchísima, pero lo cierto es que todavía hay más dudas que certezas en cuanto a la metodología del derecho comparado. Y por eso entonces hablar de método comparativo siempre es útil, ¿cierto? Sobre todo, como digo, en un libro que está centrado en el derecho comparado. No es un estudio puramente dogmático, sino que es dogmático y comparado. Dogmático y comparado. Y bueno, la autora, desde el principio de su libro, toma posición al respecto y dice que el método utilizado, ¿cierto?, es fundamentalmente toma dos perspectivas, que es el funcionalismo, ¿cierto?, ese método desarrollado, bueno, ya por Ernst Ravel a principios del siglo XX, ¿cierto?, pero ya consolidado en la obra, ¿cierto?, en el famoso tratado de introducción al derecho comparado, aunque no es una introducción porque es un libro, ¿cierto?, bastante grueso, ¿cierto?, de Zweigert y Kurtz, ¿cierto?, donde dice que el funcionalismo, en una línea dice, el funcionalismo es el método, el único método del derecho comparado. Pero la autora señala ya al principio, ¿cierto?, que lo va a vincular con la perspectiva metodológica, ¿cierto?, de este proyecto del Common Core, del Common Core. Entonces, esto ya de entrada muestra las particularidades metodológicas del derecho comparado, donde a pesar de las pretensiones un poco absolutistas de Zweigert y Kurtz, lo cierto es que en el derecho comparado conviven distintas perspectivas. De partida hay que distinguir, ¿cierto?, entre un método comparado o una comparación, podríamos decir, sincrónica, ¿cierto? Comparo distintos ordenamientos jurídicos, que es lo que hace la autora, ¿cierto? Distintos ordenamientos jurídicos en una misma época, pero también existe la comparación diacrónica, ¿cierto?, en distintas épocas, cuando hago historia del derecho. Y hay un esbozo de ello en el primer capítulo del libro, ¿cierto? La autora, ¿cierto?, reconociendo la importancia del análisis del desarrollo histórico de las instituciones, la perspectiva histórico-dogmática, da cuenta de ello en su primer capítulo, lo que produce una especie de entrecruce, digamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si queremos dar cuenta o explicar las diferencias entre los modelos de responsabilidad por ruptura de negociaciones en Alemania, en Francia, en Chile, en el Reino Unido, eso es imposible, ¿cierto? Imposible si no tenemos presentes las particularidades históricas que desde un derecho romano único, ¿cierto?, llevaron a que cada jurisdicción se separara y tomara caminos distintos. Y Chile, además, en ese sentido, es un laboratorio particularmente interesante porque toma elementos de distintas jurisdicciones, ¿cierto? Ya que Chile es un país tradicionalmente bastante abierto al derecho comparado, pero no tan abierto, ¿cierto?, al análisis metodológico, que es una grave falencia nuestra. Entonces, como decía, ya la autora al principio de su libro, ¿cierto?, da cuenta o demuestra esta cierta
ambigüedad metodológica, ojo, no ambigüedad de ella, sino que lo que me refiero es la ambigüedad metodológica de la ciencia del derecho comparado, de que no haya un solo método, ¿cierto? Está el funcionalismo, como decía, está el Common Core Project, por otra parte ahí está el análisis, ¿cierto?, de los así llamados legal transplants, los trasplantes jurídicos, y una perspectiva que personalmente a mí es la que más me atrae, ¿cierto?, que es el comparativismo histórico, y cómo el derecho comparado se relaciona no solo con la historia, sino que también con elementos culturales, antropológicos y sociológicos, lo que podríamos decir, ¿cierto?, un comparativismo más abierto o plural, y no tanto no un comparativismo tan cerrado, digamos, eurocentrista y de carácter eminentemente técnico, que es el que desarrollan principalmente Zweigert y Kotz. Y bueno, decía que la autora, ¿cierto?, se preocupa especialmente de los problemas metodológicos, no solo en su libro, sino que de hecho me consta, digamos, que es una preocupación suya, ¿cierto?, en su docencia e investigación, ¿cierto? Nosotros fuimos colegas en la Universidad Católica y con mucho esfuerzo, digamos, puede ser una infidencia, pero creo que hay que decirlo, ¿cierto? Con mucho esfuerzo tratamos de desarrollar una especie de área, ¿cierto?, de derecho comparado. Isabel, la profesora Zuluaga, estuvo a cargo, ¿cierto?, de un muy exitoso curso de introducción al derecho comparado, y desarrollamos también unos seminarios de derecho comparado. Y en esta actividad, ¿cierto?, estaba permanentemente presente podría decir, una gran falencia que tenemos lamentablemente en Chile. Que, como decía, somos muy abiertos a mirar al derecho comparado, a mirar hacia afuera, y qué es lo que ha dicho la doctrina francesa, la alemana, el common law, Inglaterra, Estados Unidos, el derecho checo, ucraniano, groenlandés, pero sin método, sin método. Y a veces se confunde, ¿cierto?, lo que es hacer derecho comparado con simplemente hacer un elenco de artículos de código o de ley que tratan materias similares a la nuestra. Entonces queremos hacer, por ejemplo, una comparación sobre el cumplimiento de los contratos de buena fe, y bueno, y salimos a buscar artículos de otros códigos donde digan algo parecido, algo parecido. Perspectiva que es absolutamente errada, ¿cierto? Perspectiva que es absolutamente errada, porque en el derecho comparado lo que se hace no es comparar artículos de código, ni de ley, ni tampoco solo sentencias judiciales, ni artículos de doctrina, sino lo que hay que hacer es comparar funciones, ¿cierto? Funciones, y que en el libro de Isabel Zuluaga aparece claramente que el libro está articulado en torno a la reliance, es decir, la confianza y las distintas caras que toma la confianza o la protección de la confianza en la fase de negociaciones de un contrato, en las jurisdicciones que ella eligió con un criterio explícito. Otra falencia grave, ¿cierto?, en muchos trabajos que aparentemente se en derecho comparado, que ocurre que uno empieza a ver, pasa mucho en tesis doctorales, ¿cierto?, que hay un capítulo de derecho comparado y empiezan a aparecer los códigos civiles más variopintos, ¿cierto? Y nunca uno encuentra, bueno, ¿cuál es el criterio que adoptó este doctorando, este alumno, ¿cierto?, para haber comparado Chile con España, Alemania, Ecuador, invento, Indonesia y Dinamarca. Y muchas veces al final uno se encuentra que lo que ocurrió es que en la literatura que buscaron, ¿cierto?, o que tenían a mano, aparecían referencias a ese ordenamiento y aparecen elencos eternos, ¿cierto?, de códigos. Eso no es derecho comparado. Ante todo hay que ser explícito en cuanto al criterio de elección, que lo hace al principio ya en la introducción la profesora Zuluaga. Dice, bueno, Chile, es evidente la elección de Chile, ¿cierto?, no hay que explicarla, ¿cierto? No hay que explicarla. Francia, Alemania. ¿Por qué Francia y Alemania? Uno puede decir, ¿por qué no Italia y España? Bueno, porque Francia y Alemania son, usando una terminología un poco coloquial, son los cabezas de serie dentro de las subfamilias de la así llamada tradición romanística, ¿cierto? Francia del subgrupo, digamos, latino, digamos, ¿cierto? Y por tanto es cabeza de serie respecto de España, Portugal, etc. Perdón, Portugal sería más bien Alemania. Y Alemania de la tradición más germánica, Alemania, Suiza, Austria, y países que han seguido esa orientación, como Portugal. Y Italia, que está ahí como a medio camino. Y bueno, Inglaterra se justifica también, ¿cierto?, por el lugar donde la profesora Zuluaga hizo su doctorado, y también, ¿cierto?, porque presenta el contraste, ¿cierto?, el contraste entre la tradición romanística civil, el civil law, y el common law. Donde Inglaterra, además, o el Reino Unido, es particularmente interesante porque el Reino Unido es un caso especial dentro del common law. Y por eso la profesora Zuluaga siempre se refiere a el Reino Unido como la jurisdicción de contraste, ¿cierto? Entonces, esa explicitación
del criterio utilizado para elegir las jurisdicciones, ¿cierto? O los sistemas jurídicos a comparar es fundamental y es un elemento básico en el derecho comparado. Y como decía, como el derecho comparado no es solamente comparar leyes, sentencias, artículos de doctrina, sino que comparar funciones, bueno, eso se ve muy bien en el trabajo de la profesora Zuluaga, donde en torno a la idea de la confianza, ¿cierto? En torno a la idea de la confianza, la profesora Zuluaga se hace cargo no solamente de la legislación, cuando la haya, ¿cierto? Sino que también de la doctrina y de la jurisprudencia. Y es abundante, ¿cierto?, las referencias, ¿cierto?, a fallos judiciales, porque todos lo sabemos, al final la ley es derecho en potencia. Es derecho en potencia. Si yo me quedo simplemente con la comparación de los textos legales, ¿cierto?, no estoy dando cuenta de la realidad jurídica del derecho vivo, digamos, puesto en actividad en esos ordenamientos. Y no sería entonces propiamente una comparación jurídica. Como digo, estoy bien con el tiempo, ¿cierto? Sí, Adolfo, tranquilo. Perfecto. Unos 5 minutos más. Entonces, como decía, eso es lamentablemente un aspecto poco desarrollado en Chile. Poco desarrollado en Chile. Y es que, como decía al principio, ¿cierto? Y esto también lo hemos conversado muchas veces con, ¿cierto?, la profesora Zuluaga. Como decía, muchas veces se confunde el derecho comparado con simplemente acudir a ejemplos de legislación extranjera, y esos son cosas distintas. Y lo que falta en Chile, y creo que el libro de la profesora Zuluaga es un gran avance, es, bueno, desarrollar más la doctrina, ¿cierto?, el pensamiento, la discusión académica en Chile sobre las capacidades y las limitaciones del uso del derecho comparado como estrategia argumentativa. Y en eso estamos al debe. Y uno lo puede ver en el uso del derecho comparado en distintos ámbitos, tanto en la doctrina como en la práctica jurídica y también en los proyectos legislativos. Simplemente botones de muestra en cada uno de ellos. En la doctrina, ¿cierto? Por decir simplemente un ejemplo, para dar simplemente un ejemplo, bueno, hace años que venimos viendo en Chile, ¿cierto?, intentos, ¿cierto?, de modernización del derecho de contratos sobre la base de un supuesto o un pretendido nuevo de derecho de contratos. Yo a veces me causa igual un poco de gracia, estoy siendo un poco irónico, lo reconozco, pero me causa un poco de gracia cuando algunos profesores o algunos textos uno ve que hablar del nuevo derecho de contratos y yo veo mi Código Civil y es el mismo de siempre. Y en materia de obligaciones y de contratos son pocas las reformas que he tenido. Reformas legales, sí, la jurisprudencia ha tenido cierto desarrollo y la doctrina sí, pero hablar de un nuevo derecho de contratos me parece un poco forzoso. ¿Y por qué? Porque esta doctrina, ¿cierto? Y es un hecho objetivo, es un hecho real, ¿cierto? Se ha acercado mucho a ciertos intentos de armonización del derecho contractual en Europa, muchos de los cuales están fracasados, o están durmiendo el sueño de los justos. Y entonces, ahí hay un problema metodológico, o hay por lo menos consideraciones de carácter metodológico que hacer. ¿Cuál es el uso? El uso, entonces, que yo doy al derecho comparado como estrategia argumentativa para construir mi propia interpretación de los textos legales actualmente vigentes en Chile. En el ámbito de la práctica, para ser muy breve, en el ámbito de la práctica, si algo parecido, un simple ejemplo, que me ha tocado estudiarlo recientemente, ¿cierto?, que es la cuestión de la responsabilidad por declaraciones y garantías en las compraventas de acciones de sociedades anónimas, ¿cierto? Cláusula que ha sido tomada, es un ejemplo de legal transplant, cláusulas que han sido tomadas de la práctica comercial anglosajona, y en concreto de Estados Unidos, y se pretende muchas veces en contratos celebrados en Chile y sujetos a la ley chilena, darle los mismos efectos, atribuirle los mismos efectos que se le atribuyen a Estados Unidos. Y por ejemplo, pretender que de una cláusula de declaración de garantías, la disconformidad declarativa da lugar a responsabilidad objetiva, contraviniendo, por cierto, entonces, el régimen común aplicable en Chile. Otra materia, entonces, que desde la práctica, ¿cierto? Desde la práctica es necesario hacerse cargo con un método de derecho comparado sano, digamos, y robusto. Y finalmente, en el aspecto legislativo, sabemos que nuestros legisladores, ¿cierto?, son muy dados, son muy propensos, ¿cierto?, a mirar al extranjero para hacer reformas. Y hemos visto ejemplos recientemente este año, con ocasión de la grave crisis sanitaria y económica producida por el coronavirus, el COVID-19,
se presentaron 2 proyectos de ley para dar reconocimiento legal en el Código Civil a la teoría de la imprevisión. Un proyecto en el Senado y un proyecto en la Cámara de Diputados. El proyecto del Senado, bastante malo. El proyecto de la Cámara de Diputados, mucho peor. Tan malo, ¿cierto?, que hacía parecer que el proyecto del Senado fuera bueno, digamos. Básicamente, el proyecto del Senado lo que hacía era traducir el artículo correspondiente del Código Civil francés, posterior a la reforma del año 2016, que recoge la imprevisión, sin hacerse cargo de que la introducción legal de la imprevisión en el Código Civil francés formó parte de una reforma integral al derecho de obligaciones, y no fue una simple reforma aislada. Y por otra parte, el proyecto de la Cámara de Diputados, mucho más confuso, digamos, que el proyecto del Senado, citaba una serie de autores, ¿cierto? Citaba una serie de textos, entre ellos el Código Civil francés, pero además el Código Civil alemán, el Código Civil francés, el Código Civil español, o doctrina española, perdón, como si fuera lo mismo, sin darse cuenta de que, por ejemplo, en materia de imprevisión, si los franceses tienden a acercarla a la buena fe, en Alemania, ¿cierto?, se trata más bien de una cuestión de frustración de la base del negocio y, por lo tanto, traduciéndolo a categorías chilenas, se acerca más a un problema de causa que a un problema de buena fe. Bueno, ahí vemos entonces un ejemplo de cómo muchas veces en el mirar hacia afuera en proyectos legislativos, ¿cierto?, falta también metodología. Bueno, ninguna de estas falencias graves, creo yo, en nuestro país, ¿cierto?, se encuentran en el libro de la profesora Zuluaga. Y de hecho, por eso quiero decir y destacar que el libro de la profesora Zuluaga, a pesar de que esté en inglés, y por eso yo espero que contemos pronto con subproductos de esta tesis en castellano, digamos, para que sea más fácil su difusión, en el medio jurídico nacional, digamos, demuestra una madurez conceptual y un refinado, digamos, uso, ¿cierto?, de las herramientas del derecho comparado, aprendidas, ¿cierto?, de grandes maestros como son John Cartwright en Oxford y Stefan Fogenauer, también en Oxford, actualmente director del Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo, ¿cierto?, inmejorables maestros en esta materia, ¿cierto?, y por eso entonces creo que desde la perspectiva de un análisis muy detallado sobre un tema muy pequeño, la profesora Zuluaga, tal vez exagerando un poco en modestia, permanentemente en la introducción quiere decir, bueno, el tema es muy pequeño y empieza a descartar y decir las cosas que no va a tratar, porque efectivamente es un tema muy preciso y es lo que tienen que ser las tesis doctorales y en un buen libro, digamos. No se trata de explicar la responsabilidad contractual en 800.000 páginas, sino que tomar un tema muy específico y tratarlo en profundidad hasta en los más mínimos detalles. Creo que eso está absolutamente logrado en este libro y la falta de otros temas, digamos, temas conexos, un tema como por ejemplo el que la profesora Zuluaga lo menciona algunas veces, lo esboza, el problema de la mentalidad jurídica, quizás en la perspectiva más o la lógica más adversarial de la negociación de los contratos en el mundo del derecho inglés, a diferencia de esa lógica más colaborativa, al menos en principio, de la revisión del civil law, quizás hay alguna cuestión de carácter cultural y sociológico detrás, histórica. Lo esboza, no es el tema de su trabajo, pero sí lo menciona, por supuesto no había que tratarlo aquí en detalle, ¿cierto? Pero eso demuestra cómo en un buen libro, digamos, sobre un tema muy específico y con un buen método, ¿cierto? A partir del tratamiento de un tema muy específico, se abre una serie de perspectivas, digamos, de investigación que yo espero y auguro, ¿cierto?, que la profesora Zuluaga, sin duda, con su capacidad de trabajo, que me consta, insisto, me consta, su capacidad de trabajo y gusto, digamos, por la investigación, lo va a llevar adelante y va a ser, me atrevo a decirlo y no exagero en esto, en los elogios, va a ser un orgullo y una buena contratación para la Universidad de los Andes. Así que no me quiero extender más en mis comentarios, simplemente finalmente agradecer nuevamente a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y a la profesora Zuluaga por la invitación para presentar este libro y espero que, insisto, que pronto encontremos más subproductos, digamos, o relacionados con este tema en Chile para difundir su investigación en el medio nacional que tanto nos hace falta. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, profesor Beckman, por sus palabras, muy claros los conceptos y que nos ha permitido
a quienes lo hemos escuchado y que nos están escuchando, contextualizar el libro de la profesora Zuluaga en este método comparado y las diferentes aristas y relevancias que tiene precisamente este método. Del método vamos rumbo, ¿no es cierto?, al libro de la profesora, y en este sentido quiero presentar a continuación a la profesora María Ignacia Vial, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de los Andes y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos dará una breve explicación, ya conocido el método y el contexto, acerca de la estructura y de los principales argumentos del libro de la profesora Zuluaga. La profesora Vial es doctora en Derecho por King's College London y miembro fundador de la Asociación Chilena de Derecho Internacional Privado. Profesora Vial, tenga usted la palabra y muchas gracias por su presencia en esta presentación. Muchas gracias, Gianfranco. Y primero, gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y, por supuesto, a Isabel por invitarme a presentar su obra. Efectivamente, yo voy a hablar del libro de Isabel y quiero empezar señalando tres cosas obvias, pero que no por eso dejan de ser importantes. La primera, ¿verdad?, es que el libro recoge Reliance in the Breaking of Contractual Negotiations, Trust and Expectation in a Comparative Perspective, y recoge la tesis doctoral de Isabel, defendida brillantemente en la Universidad de Oxford. Todos los personas que hemos obtenido doctorados sabemos que no es fácil conseguir que se nos publique la tesis doctoral. Isabel sí lo consiguió, y lo consiguió consiguió que fuera publicado por una editorial de muchísimo prestigio, que es Intersensia, ¿verdad? Una editorial muy conocida en el área del derecho europeo y que es muy exigente a la hora de seleccionar los libros que publica. En tercer lugar, quería hacer notar que este libro ha sido comentado muy favorablemente en dos revistas muy importantes de derecho. En primer lugar, en la International and Comparative Law Quarterly, aparece ahí una recensión de Paula Gilliker, y luego también en la Modern Law Review americana, comentada por el profesor Larry Di Matteo. Paula Gilliker es una profesora muy conocida del derecho inglés, es profesora de la Universidad de Bristol, experta en derecho comparado de los contratos y de los cuasi delitos. Su libro de Torts ya va de 2017, ya va en la 6ª edición, es un libro clásico para el estudio de Torts en el derecho inglés. Y Larry Di Matteo es un profesor norteamericano, también de mucho prestigio, y quizás muchos de ustedes han leído su libro, que es un libro necesario de consulta, que se llama The Law in International Contracting. Bien, estos dos profesores han dedicado su tiempo y han gozado, por así decirlo, en la lectura del libro de Isabel. Bien, ¿en qué consiste este trabajo y este libro de Isabel? Bueno, en primer lugar hay que destacar que Isabel se propone un objetivo muy ambicioso con su trabajo. Pretende analizar, aunque nos decían que era un tema muy pequeño, pero es un objetivo ambicioso porque pretende analizar desde una perspectiva comparada, seria y utilizando elementos nuevos, cuáles son las bases teóricas que han permitido el desarrollo de la responsabilidad precontractual en el derecho privado, justamente para ver si estas bases y esta responsabilidad pueden ser acogidas de un modo general en el derecho inglés, que es la jurisdicción que contrasta con las que compara. Bueno, ella sostiene
como punto de partida, que el elemento base y justificante de la responsabilidad precontractual es la confianza, reliance, en primer lugar, en los tres sistemas jurídicos de derecho codificado que analiza, el sistema alemán, el chileno y el francés. Y esta confianza, dice ella, puede considerarse como una parte de la exigencia del principio de buena fe, pero, y en esto se diferencia quizás entre otras obras, añade que también la confianza puede considerarse en sí misma con independencia del principio de buena fe. Bien, entonces Isabel, la autora, se pregunta si la confianza puede servir para basar la responsabilidad precontractual en el sistema jurídico inglés, que es el sistema legal que analiza y contrasta con los sistemas de derecho codificado alemán, francés y chileno. Y es muy interesante esta selección del derecho inglés que ella hace, porque el derecho inglés es tradicionalmente reacio a aceptar la responsabilidad precontractual y más aún la obligación de buena fe de los contratantes, porque el derecho inglés tiende a privilegiar la libertad de las partes para desistirse de sus negociaciones contractuales en todo momento y por cualquier causa. Los ingleses sostienen la teoría de la aleatoriedad de la negociación, ¿no? que consiste en decir, ¿verdad?, que toda negociación es esencialmente aleatoria y que las partes deben asumir los riesgos de sus resultados. Los ingleses tienen un paradigma esencial: freedom to contract and freedom from contract. Libertad para contratar y que nadie nos imponga un contrato. Bien, la elección de estos 4 sistemas legales, en la opinión de Paula Gilliker, proveen el material para un fascinante estudio de derecho comparado. Bien, veamos ahora qué es lo que hace Isabel en este estudio. En primer lugar, selecciona una causal específica que podría generar responsabilidad precontractual. La causal seleccionada es la de ruptura unilateral de negociaciones preliminares, y esa causal la acota a un caso paradigmático. El caso paradigmático elegido por Isabel, que sí origina derecho a indemnización en el derecho alemán, francés y chileno, pero no en el derecho inglés, es un caso de negociaciones preliminares en las que no se ha celebrado aún ningún contrato o documento preliminar vinculante para las partes, pero en el que la parte afectada ha incurrido en gastos confiando en la expectativa de celebrar el futuro contrato, alimentada por las afirmaciones y las actuaciones de la contraparte, quien termina la negociación unilateralmente, ¿verdad?, comunicando a la parte afectada su intención de no celebrar el contrato negociado, todo eso sin intención de dañarla. Bueno, entonces Isabel analiza este caso y para analizarlo desde el punto de vista de la responsabilidad precontractual, profundiza en el concepto de confianza mutua que se da entre las partes en una negociación contractual. Y aquí ella estima necesario distinguir entre 2 tipos o dimensiones de esta confianza. La confianza basada en la credibilidad en general que debe existir entre las partes negociadoras de un contrato, trust-based reliance, y la confianza basada en las expectativas específicas de celebración del contrato prometido creadas por la parte que quiebra la negociación precontractual, la expectation-based reliance. La profesora Zuluaga concluye entonces que en los sistemas jurídicos alemán, chileno y francés, el primer tipo de confianza, basada en la credibilidad de las partes, se fusiona con el principio general de la buena fe contractual, y que en el segundo tipo de confianza, basada en las expectativas específicas creadas por la parte que rompe la negociación, deriva de este principio de buena fe contractual. Entonces la autora muestra que si en el sistema inglés se deja de lado la obligación de actuar de buena fe, que no está reconocida como principio general en ese sistema, y se adopta como fundamento de la responsabilidad precontractual el concepto de confianza
y muy concretamente el de Expectation-Based Reliance, podrían desarrollarse soluciones jurídicas específicas menos fragmentarias que las que existen actualmente. Entre paréntesis, hoy en el sistema inglés se pueden, en algunos casos, solicitar indemnización por responsabilidad extracontractual por unos torts específicos: unjust enrichment, misrepresentation y promissory estoppel. Pero bien, Isabel dice que si nos abocamos a la confianza, en definitiva, se va a respetar la tradición jurídica del common law y se va a poder conseguir un resarcimiento o una indemnización de los daños precontractuales muy similar o equivalente a la de los sistemas jurídicos alemán, francés y chileno. Paula Gilliker dice, frente a la postura adoptada por la profesora Zuluaga, que dice que esta postura, ¿verdad?, puede ciertamente provocar un cambio en la doctrina y en las soluciones promovidas por los abogados ingleses, que son recalcitrantes para aceptar la buena fe. Piensa, eliminar la mención de la buena fe es ciertamente un gran comienzo para un cambio, dice Paula Gilliker. El profesor Di Matteo dice que esta solución que sugiere Isabel ya está siendo adoptada, aunque en términos más pequeños, ¿verdad?, en el sistema norteamericano y canadiense, y también en esos sistemas ha permitido ampliar considerablemente los casos de indemnización precontractual. Bien, en la parte final del libro, Isabel explicita cómo pueden desarrollarse estas soluciones, haciendo hincapié que la confianza a la que ella está haciendo referencia, ¿verdad?, debe ser una confianza razonable y distinguirse del mero deseo de celebrar el contrato negociado de la persona o de la parte que reclama la indemnización por el daño precontractual. El libro de Isabel está dividido en 7 capítulos. Los 5 primeros dedicados al estudio del desarrollo de la responsabilidad precontractual en los sistemas jurídicos alemán, chileno y francés. Son capítulos excelentes, ¿verdad?, en que se analizan los principios jurídicos fundamentales en los que se basa esta responsabilidad en estos 3 sistemas jurídicos, se analiza la jurisprudencia relevante, que es especialmente rica y dinámica en esta área, y se hace una descripción excelente, como dicen los profesores Di Matteo y Gilliker, ¿verdad?, de los principios de la buena fe, de la culpa in contraendo alemana y también del principio del abuso del derecho. Estos capítulos son, yo diría, de lectura obligatoria para cualquier persona que hace una investigación en este tema. El capítulo 6 profundiza en el análisis de la confianza y concluye que la confianza en las expectativas de celebración del contrato es un elemento esencial en la generación de la responsabilidad precontractual de quien quiebra unilateralmente la negociación contractual en el sistema alemán, chileno y francés. Y en el capítulo 7, Isabel se aboca al análisis del derecho inglés y empieza aceptando que en el derecho inglés no hay indemnización precontractual en el caso paradigmático. Y entonces analiza la posibilidad y las eventuales consecuencias de aplicar específicamente la obligación de respeto de la confianza, expectation-based reliance, para sancionar la responsabilidad precontractual en ese caso paradigmático. En su análisis, Isabel sugiere posibles interpretaciones y modificaciones legales y además estudia la evolución jurisprudencial de otros sistemas jurídicos del common law, el sistema canadiense, norteamericano, australiano, relativa a las indemnizaciones de daños precontractuales. En definitiva, esta obra, Reliance in the Breaking Off of Contractual Negotiation, es una obra especialmente útil para juristas e investigadores de los 4 sistemas jurídicos estudiados, porque otorga una visión amplia, profunda y a la vez detallada de la responsabilidad precontractual en estos sistemas jurídicos. Incluye además el análisis de jurisprudencia
relevante de otros sistemas jurídicos y de instrumentos de armonización legislativa de alcance internacional. Isabel usa un estilo de escritura preciso y claro que da cuenta de un análisis jurídico riguroso del tema investigado. Realiza con gran riqueza argumentativa y amplio uso de fuentes legales su análisis y llega a obtener, ¿verdad?, a formular una propuesta de solución creativa, original y factible para el desarrollo de la responsabilidad precontractual en el sistema inglés. La profesora Gilliker dice, Isabel Zuluaga tiene una tesis clara, bien argumentada. Además, muestra de una manera nueva y profunda la responsabilidad precontractual en los sistemas alemán, chileno y francés. ¿Qué puedo decir, además? Que la obra profundiza en un problema jurídico relevante. Todos sabemos que las negociaciones contractuales fallan con frecuencia y que el daño precontractual causado a la parte en una negociación contractual merece ser resarcido en justicia. Sin embargo, este derecho a indemnización tiene que equilibrarse con el derecho a la libertad contractual y la esencial aleatoriedad de los resultados de la negociación contractual. Por eso, hay que buscar soluciones justas para determinar cuándo debe indemnizarse a la parte afectada los gastos o daños causados por el quiebre de una negociación contractual y cuándo estos no deben indemnizársele por constituir un riesgo habitual y razonable que deba asumir como parte negociadora de un contrato. El libro de la profesora Zuluaga da pautas para alcanzar este justo equilibrio y analiza la evolución de los distintos mecanismos o remedios legales que se han ido desarrollando para lograr este objetivo en estos sistemas de derecho codificado y del common law. Por eso pienso que va a ser y debe ser considerada una fuente necesaria para ulteriores investigaciones relativas a la responsabilidad precontractual en el derecho privado. ¿Qué quiero decir en definitiva? Que este es un libro bien escrito, bien investigado, que hace pensar. Al profesor Di Matteo lo llevó a pensar en la diferencia que se había producido entre el sistema jurídico inglés y otros sistemas del common law, como el norteamericano y canadiense, en relación a la evolución de la responsabilidad precontractual. A la profesora Gilliker la llevó a pensar que es necesario seguir estudiando desde una perspectiva global de derecho comparado las obligaciones de las partes negociadoras de contratos internacionales a lo largo del mundo. Y a mí, como profesora de Derecho Internacional Privado, me hizo reflexionar acerca de la importancia práctica de pactar cláusulas de elección de ley aplicable y de elección de foro para resolver los litigios a que da lugar la responsabilidad precontractual y para asegurar efectivamente que esta responsabilidad pueda ser indemnizada en el caso de sufrir un daño precontractual. Bueno, solo me queda felicitar a Isabel por la obra e invitar a todos a leerla con detenimiento porque además de gozar su lectura van a aprender mucho de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Vidal. La verdad que también agradecemos la claridad en su exposición y creo que a quienes nos ven y escuchan les ha quedado bastante clara la estructura, los principales argumentos y los aportes que la profesora Zuluaga ha realizado a través de esta obra. A continuación, le corresponde tomar la palabra al profesor Daniel Peñailillo Arévalo, quien está comunicado en esta presentación, lo reitero, telefónicamente con nosotros. Le agradecemos muy, pero muy especialmente el tiempo y la disposición para poder participar, ¿no es cierto?, de esta actividad. El profesor Peñailillo es un afamado profesor de nuestro país y también internacional, y creo que requiere de poca presentación.
Todos sabemos que es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Concepción. Él realizó su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es abogado integrante, ¿cierto?, en la Corte Suprema. El profesor Peñaglillo, en esta ocasión, nos expondrá acerca del tema otras aplicaciones de la confianza en el derecho civil chileno. Profesor Peñaglillo, le concedo la palabra y lo escuchamos muy atentamente en su conferencia. Muchas gracias, profesor Rosso. Debo también, en primer lugar, sumarme a las felicitaciones a la profesora Zuloaga. La obra es magnífica. Provoca un impacto a la dogmática y es inspiradora para los estudios de derecho comparado. Por su utilidad apreciada en las conclusiones y ciertamente por el método empleado. Aquí ya fue debidamente ponderado, de manera que solo me suma a destacarlo. Con visibles y eficientes instrumentos, como la selección de jurisdicciones estudiadas, la confrontación con otra, en el caso de la inglesa, y el ya mencionado caso paradigmático. Hay ahí un beneficio pedagógico, recordando que el método es el gran escollo del derecho comparado, como aquí ya fue sugerido. Entonces, para festejar la presentación de la obra, compartiré con ustedes algunas observaciones sobre lo que hemos llamado la confianza en derecho privado. La confianza es un estado mental que genera una actitud. En el examen del concepto pueden ser percibidas diversas modalidades que derivan de la presencia de elementos que fundan la actitud de confiar. Desde una esperanza puramente azarosa de que algo acontecerá, confiamos en que ocurrirá algo, hasta la expectativa sólidamente fundada de esa ocurrencia, debido a informaciones y experiencias de diversa naturaleza, conocimiento directamente adquirido, datos estadísticos e históricos, aportaciones científicas, testimonios de terceros, etc. Por otra parte, en la confianza siempre hay un riesgo que consciente o inconscientemente es asumido. En un extremo, cuando se confía sin una base racional, más bien por intuición, el riesgo es máximo. En cambio, cuando la confianza está objetivamente fundada, el riesgo es tenido como mínimo y es estimado como necesario de asumir para la fluidez de la vida asociativa. Esta confianza reflexiva, suficientemente fundada, es la respetable y protegible. La confianza, pues, debe ser distinguida de la ingenuidad, por un lado, y de la actitud temeraria, por otro. Quien entra a actuar y confía en lo que observa a su alrededor, debe estar mínimamente preparado, conociendo las imperfecciones del espíritu humano. Ignorar o prescindir de ellas constituye ingenuidad o simple negligencia. Quien está consciente de esas imperfecciones debe adoptar algunas precauciones, las que el grupo social estime suficientes. Con ellas queda en mejores condiciones de reclamar por la defraudación. Un escrutinio de la presencia de esta confianza en la estructura y funcionamiento de las instituciones de derecho privado permite derivar algunas conclusiones elementales. En apreciación general, una buena parte del derecho privado queda explicada por la falta de confianza. Y otra zona queda justificada precisamente por ella. Están explicadas por la desconfianza, por ejemplo, las formalidades.
muchas reglas probatorias, la regulación de la simulación, la presunción de conocimiento de la ley, la exclusión del error de derecho como vicio de la voluntad, las cauciones. Por cierto, el ordenamiento jurídico disminuiría y se simplificaría mucho si desapareciera la confianza. Pero desconfiar es una actitud realista. En cambio, se explican por la confianza, es decir, por la necesidad de confiar, en primer lugar, muchas normas e instituciones del derecho comercial, en donde es fundamental. Es bien sabido que en derecho mercantil la rapidez es indispensable, y la rapidez solo es posible confiando. Sin confianza no hay rapidez. Basta acudir al ejemplo de la circulación de los títulos de crédito. Deben fluir rápido, y para eso hay que confiar. En suma, confiar es necesario, al menos conveniente. La confianza genera rapidez en las actuaciones, porque es evitada una etapa, la de las precauciones minuciosas. Así, es fácilmente perceptible que la desconfianza torna lentos los negocios. Entonces, parece aceptable la conclusión de que la confianza digna de protección es la que está acompañada de la diligencia. Y en todo caso, surge el consabido correlato: confianza versus riesgo. Mayor confianza, mayor riesgo. Si se pretende también la presencia de la buena fe, en realidad estimo que la buena fe es aquí un elemento más bien aparente. El que dice confiar, sabiendo de elementos que inducen a concluir que la situación no discurrirá de cierto modo o tiene duda, en realidad no está confiando. De ahí que ha sido dicho que la buena fe inicia la confianza, pero termina siendo absorbida por ella. No es necesaria la máxima diligencia. La averiguación extrema es retardante. Así, lo exigible es la diligencia mediana. Mediana conforme, claro, al negocio de que se trate. Diligencia para cerciorarse de lo que aparece es realidad. Con esa diligencia, la confianza conquista legitimidad. Atada a la diligencia, puede desprenderse que el gran límite de la confianza, al menos de la protegible, está manifestado concisamente en esa expresión tradicional que todos abreviamos como el nemo auditur. Nadie será oído cuando alega su propia negligencia. Un rudimento de taxonomía contribuye a la discusión de su influencia. Puede distinguirse primero una confianza personal y una confianza institucional. Esta segunda es la que merece alguna observación. La confianza institucional está vinculada a la estabilidad de los poderes públicos, a instituciones privadas controladas o al menos fiscalizadas por los organismos públicos, y a unas instituciones privadas que, sin estar reguladas, disfrutan de consideración social por su al menos aparente ordenación administrativa y económica y su presencia permanente en la vida diaria de la comunidad. Su vigencia es ostensible en capítulos del derecho administrativo, pero también en el derecho privado, en las relaciones patrimoniales con o entre empresas privadas de sólida reputación ante los organismos del Estado. Hay una institución por esencia de confianza cuyas variedades quedan afiliadas a una u otra expresión de la confianza. El negocio fiduciario a la personal,
y la fiducia y el trust a la institucional. También podemos añadir una confianza espontánea y una creada. Con estos ítems pretendemos aludir a aquella confianza irradiada por un sujeto que, mediante actitudes reflexivas y definidos mensajes emitidos a su alrededor, crea en los demás miembros de la comunidad o en un sector especialmente involucrado ciertas convicciones. Infunde una confianza de que cierto estado de cosas tiene determinados caracteres. En términos que si más tarde cambia bruscamente de comportamiento, provoca desconcierto y lesiona a quienes confiaron en que ese estado de cosas permanecería en el futuro. Por cierto, esta noción conduce directamente a la conocida doctrina de los actos propios, pero también aparece en otras instituciones, como en el enriquecimiento injustificado, por ejemplo. Suele acontecer que el demandante de restitución primero desplegó actividades y conductas que terminan generando una fundada confianza de que la atribución patrimonial que expidió era procedente. Esto sobre todo en hipótesis de beneficios conferidos por un organismo público. Cuando más tarde ejercita la in reverso, ha solido serle denegada. Tal ha sido en la doctrina y en precedentes ingleses, aplicándose un estoppel, el llamado estoppel, digámoslo en español, de representación. Con estos elementos podrían ser examinadas muchas situaciones en las que interviene decisivamente la confianza en el derecho civil. Estas son algunas que aquí dejamos solamente en enunciado. Ahora, si al elenco le agregamos sistemática, pueden ser distribuidas entre la responsabilidad civil contractual y los derechos reales. Pero al fondo, generalizadamente son de naturaleza mixta, demostrando la traba indisoluble entre los dos sectores. Mandato aparente para validar actos y contratos celebrados por el mandatario, mandato sin representación, conformando la representación indirecta o mandato fiduciario, generalmente para atraer una adquisición al mandante, resolución de contrato, para dar eficacia a la enajenación efectuada por el adquirente del contrato que después fue resuelto, pago al tercero que está en posesión del crédito y después aparece que no le pertenecía, enajenación efectuada por un cónyuge de bienes muebles o sociales o del otro cónyuge, actos del curador que más tarde resultó ser solo curador aparente, en fin. Ahora, y como símbolo de un módulo impregnado de confianza, he de resumir una figura tipificada en la doctrina, con reconocimiento judicial y con abolengo dilatado: el negocio fiduciario. El que con la fiducia y el trust, estos últimos eminentemente institucionales, confieren cuerpo casi tangible a la confianza. Sustantivamente, el negocio fiduciario no es un particular negocio, es una característica agregada a un contrato en el ambiente en el que es celebrado. La característica generalizadamente descrita consiste en producir una atribución patrimonial que excede el fin perseguido. Hay una frase que debemos marcar en términos sobresalientes: el medio empleado excede el fin perseguido. El que recibe la cosa es obligado a utilizarla dentro de los límites del fin y a su posterior restitución.
En todo negocio hay un grado de confianza, sobre todo en los llamados contratos intuito persona, pero restringidamente ha sido reservada la expresión negocio fiduciario al que presenta ese mencionado exceso respecto del fin perseguido, que es su rasgo formador del tipo. En ese exceso, habitualmente no declarado, la confianza aparece realzada, tanto así que lo acerca a la simulación. Los personajes son un fiduciante y un fiduciario, y han quedado reconocibles dos modalidades bien definidas, la fiducia cum amico y la fiducia cum creditore. En la cum amico, un sujeto transfiere en propiedad un bien a otro, para que éste lo administre durante un tiempo y luego lo restituya. Y la fiducia cum creditore, un deudor transfiere en propiedad un bien al acreedor en garantía del pago del crédito, quien deberá restituirlo una vez efectuado el pago. La cum creditore ha mantenido persistente aplicación en el medio mercantil, ampliamente en los títulos de crédito, que suelen ser transferidos mediante endoso traslaticio. Repito, son transferidos mediante endoso traslaticio de dominio, pero para cobro o en garantía. Y también en materia de transferencia de acciones. Acciones son transferidas en dominio para variadas actividades, genéricamente dicho de administración y de custodia, que han de ser desarrolladas por el receptor. En la concepción romana, y lo recalco así porque hay otra germánica, no muy difundida, en la romana es conferida al fiduciario una titularidad pura y simple. El fiduciario queda, al menos aparentemente, como dueño, siendo o pareciendo titular sin restricciones. Por cierto, queda la posibilidad de que terceros entren entonces en relación con el fiduciario y que el fiduciario abuse, transgrediendo el pacto con el fiduciante. Ahí está manifestado el componente de confianza y el peligro que el negocio encierra, el riesgo. Luego de antecedentes romanos que se fueron debilitando hasta dejar de aparecer en el corpus juris, el negocio estuvo casi ausente en el derecho común. Aunque, según Cohen, la versión germánica, esa que recién aludí, esa que lleva condición resolutoria en caso de incumplimiento, permanecía, dice él, durante todo el derecho privado alemán común. Y finalmente no fue estampado este negocio fiduciario en las codificaciones del siglo XIX. Pero en la práctica subsiste. Y al menos en su estado puro, autónomo y entre particulares. En la actualidad, el negocio fiduciario permanece predominantemente sin regulación. Incluso ha llegado a ser proscrito expresamente, como en el nuevo Código Civil holandés. La construcción moderna fue iniciada en el derecho alemán por la pandectística. Y eso solo entonces en las dos últimas décadas del siglo XIX, con especial referencia a la fiducia cum creditore. Hay en esto varios nombres ilustres, pero basta aquí mencionar al profesor Regelsberger. El producto fue una concepción del negocio fiduciario pronto llamada doctrina del doble efecto, que de allí fue difundida a Italia y de ahí a otros ordenamientos del derecho
occidental. Conforme a esta inicial proposición, en el negocio hay dos actos que producen respectivamente un efecto real y un efecto personal u obligatorio. Por el primero, el fiduciario queda pleno dueño, erga omnes, respecto de todo el mundo. El fiduciario adquiere el dominio absoluto del objeto, con vigor ilimitado. Es dueño incluso ante el fiduciante. Y por el efecto obligatorio, el fiduciario tiene la obligación de emplear el objeto conforme al fin convenido y restituir el dominio. O indemnizarle si, infringiendo el pacto, enajena o grava el objeto o en general abusa de él. Correlativamente, el fiduciante tiene solamente el derecho personal a adquirir el dominio del objeto o exigir la indemnización. Siendo dueño, si el fiduciario, defraudando, enajena o grava, la enajenación es válida y lo es con prescindencia de la fe de ese adquirente, pero debe indemnizar. Ahora, esta es la única defensa del fiduciante si el fiduciario lo traiciona. Así, para el fiduciante hay un riesgo que, dirán ellos, que conoce y ha asumido. Esta es la doctrina del doble efecto en su esencia y sin vacilaciones. Y exhibe un esquema lógico bien ensamblado. Pero en su aplicación a casos fue exhibiendo sus inconvenientes, quedando confirmadas conductas abusivas del fiduciario, a veces con mala fe o al menos dudosa fe de los terceros. En la Europa occidental, donde había prosperado, la concepción ha ido quedando muy debilitada. En la segunda mitad del siglo XX fue quedando sustituida por la concepción de una propiedad y primero llamada desdoblada. La del fiduciario es solo una propiedad formal, así se ha insistido, más bien una llamada titularidad fiduciaria, con poderes limitados, que le permiten actuar frente a terceros como dueño, pero eficazmente solo frente a terceros inocentes, y prevaleciendo ante el fiduciante su condición de mandatario. Así, ante los terceros actúa en nombre propio, pero en interés ajeno, y permanece en el fiduciante la propiedad material, la verdadera propiedad. Es postulado que la doctrina del doble efecto no tiene sólido antecedente histórico y sus consecuencias son injustas, particularmente por la completa desprotección al fiduciante y la protección injustificada a terceros adquirentes de mala fe. La autonomía de la voluntad, que pretende constituir su base, queda contradicha, pues si bien los contratantes por una parte quisieron celebrar el acto, por otra nunca quisieron la transferencia de la propiedad. Nunca quisieron la transferencia de la propiedad. Y el planteamiento tropieza, además, y esto es especialmente destacable desde un punto de vista técnico, el planteamiento tropieza con los sistemas causalistas, porque concebido el negocio fiduciario como lo propone el doble efecto, la transferencia de esa plena, absoluta propiedad queda como inadmisiblemente abstracta. Es claro que en el derecho alemán, y solo ahí, eso no es extraño, porque allí desde tiempo la transferencia ha sido abstracta, mediante el denominado convenio traslativo abstracto, intercalado entre el título y la entrega, pero no ha sido seguido en otras latitudes.
En la nueva concepción, el fiduciario tiene solo una titularidad fiduciaria, dijimos, mientras el fiduciante mantiene la propiedad, que ha sido realmente lo querido. Así, la eficacia de los actos del fiduciario, celebrados mientras tiene el objeto en su poder, viene a derivar solo de su apariencia de dueño, para evitar el desconcierto a los terceros. Fuera de eso, los actos son eficaces solo en cuanto se atienen al fin convenido, y más precisamente al pacto fiduciario. Si es contravenido el pacto, los actos son eficaces solo para proteger a los terceros de buena fe que adquieran a título oneroso. Es decir, y esta frase hay que repetirla, en función de la seguridad del tráfico. Si es contravenido el pacto, los actos son eficaces solo en función de la seguridad del tráfico y, por tanto, con esos dos requisitos, buena fe y adquisición onerosa. La propuesta adquiere relevancia en diversas situaciones específicas. En las enajenaciones gratuitas, en las onerosas cuando el tercero adquirente está de mala fe, conoce el carácter fiduciario del derecho del enajenante, en el embargo de los acreedores del fiduciante y del fiduciario, y en el eventual éxito de la tercería de dominio en cada situación, y en la quiebra de uno y otro, para el eventual derecho de separación conducente a distraer el objeto de la masa concursal. Es la tesis que se ha impuesto. En definitiva, son desplazados los conceptos de la lógica formal, que, obedeciendo a la titularidad asimismo formal, tienen por dueño al fiduciario consagrando sus actos que defraudan la confianza del fiduciante sin importar la fe de los terceros que contratan con él. La jurisprudencia en aquellos ordenamientos, visiblemente por lo menos italiana y española, han ido procediendo en la nueva dirección. Podría ser objetado que el desdoblamiento entre dos propiedades es una situación dominical extraña, no reconocida, lo que, claro, arrastra el debate al tema del número abierto o cerrado de los derechos reales. Pero la propiedad es solo una, la del fiduciante, la material. La otra es una titularidad formal o fiduciaria, para efectos, como se dijo, de mantener protegido el tráfico. Y en ese sentido, la propiedad del fiduciante, como todo derecho real típico, puede ser debilitada por el título, en este caso en el pacto fiduciario. Así, el reproche parece dirigido más a la nomenclatura que a los resultados. Finalmente, frente a alegaciones de prescripción, se entiende que el fiduciario, su heredero, no puede usucapir ni alegar la prescripción extintiva del derecho a recuperar, porque al menos entre nosotros no posee. Digo entre nosotros porque en el derecho europeo frecuentemente se dice no está poseyendo en concepto de dueño, sino en concepto distinto. Ellos tienen una nomenclatura dentro de la posesión que pudiere perturbar. Nosotros distinguimos claramente en posesión y mera tenencia. Y como aquí posee, reconociendo que otro es el dueño, no está poseyendo. Y como no está poseyendo, sin posesión no hay prescripción posible. Por otra parte, conforme al pacto, el fiduciario no tendrá un título para adquirir, pero sí tendrá un título para retener. De modo que en el traspaso en garantía, mientras no pague el crédito garantizado, el fiduciante no tendrá la reivindicatoria. En la duda, tal vez al fondo la reflexión debe quedar centrada en el grado, esto es importante, en el grado de efectiva libertad que haya disfrutado la voluntad del fiduciante al contratar y entregarse al peligro de la defraudación.
La doctrina nacional bastante poco se ha ocupado del tema, no en gran medida, en todo caso con poca difusión. Hay alguna antigua memoria de un señor Calle, una breve referencia del profesor Fuello, y en todo caso el negocio es estimado admisible. Hay también un interesante trabajo del profesor Adolfo Beckman sobre el pacto de retroventa, en el que examina la materia. Por nuestra parte, también lo estimamos admisible, y con la concepción de la titularidad fiduciaria o formal y la propiedad material. Asimismo, hay algunas sentencias que lo admiten, incluso una reciente de la Corte de Concepción. Por cierto, la definición legislativa en cualquier sentido sería conveniente, pero pareciera que el legislador desdeña al negocio fiduciario por esa cercanía casi contaminante que tiene con la simulación. Y ha preferido dejar el negocio fiduciario en otras manos, más dúctiles y tal vez menos pudorosas. Termino reiterando el regocijo que nos proporciona la estupenda obra de la doctora Zuloaga, sobre todo en cuanto irradia el fino empleo del derecho comparado. Y a ustedes, gracias por oírme. Profesor Peñailillo, muchas gracias por la muy interesante exposición que nos ha ofrecido. Muy provocadoras, además intelectualmente, las ideas que nos ha transmitido en la conferencia que hemos tenido la oportunidad de escuchar. Aprovecho a agradecerle nuevamente el que nos haya acompañado en esta tan importante ocasión como es la presentación del libro de la profesora Zuloaga. Pues bien, para mí, en lo personal, constituye además una ocasión de especial alegría este evento en que nos encontramos, como es la presentación del libro de la profesora Zuloaga, puesto que a la profesora la conozco desde la universidad y he podido entonces apreciar desde aquellos años los relevantes aportes que en virtud de su capacidad, de su estudio y su dedicación ha entregado a nuestro medio jurídico. Y bueno, en particular, desde luego, esta obra que hoy presentamos. Pero bueno, estoy cierto que quienes nos acompañan en esta presentación virtual desean escuchar a la profesora Zuloaga, autora de esta importante obra, de la cual, ¿no es cierto?, nuestros profesores invitados ya se han referido. De tal manera que, sin más, profesora Zuloaga, junto con transmitirle mis más sinceras felicitaciones una vez más, le concedo la palabra para que pueda, ¿no es cierto?, dirigirse a quien nos escucha y contarnos de esta magnífica obra que estamos presentando. Profesora. Bueno, muchas gracias, Gianfranco, muchas gracias también al profesor Peñailillo, al profesor Beckman, a la profesora Vial. Realmente es para mí un honor poder contar primero con el hecho de que hayan podido leer mi libro, que hayan podido dedicar su tiempo, ¿no es cierto?, a pensar acerca de las ideas que ahí planteé y que ahora además hayan tomado también tiempo para poder estar conmigo y manifestar y contarnos acerca de las ideas que esta obra les ha provocado. Yo principalmente quiero dar agradecimientos, pero antes de dar más agradecimientos, solamente me gustaría recalcar de alguna forma, y es un poco para cerrar la idea de lo que se trata el libro. Este libro, como ya se ha dicho, se funda en mi tesis doctoral. La tesis doctoral fue defendida en el año 2017
en que yo busqué efectivamente hacer un estudio de derecho comparado, ya sabiendo un poco más de lo que se trataba el verdadero estudio de derecho comparado. Porque yo confieso que años atrás, antes de embarcarme en mis estudios doctorales, yo creía, como lo hacen muchas personas, y no es nada malo, sencillamente es algo que en Chile no está desarrollado, como es el profesor Beckman, que se trataba de básicamente citar legislación o jurisprudencia extranjera. Y ya eso es el derecho comparado. Bueno, rápidamente primero en mi magíster y después ya avanzando en mi trabajo de investigación doctoral me di cuenta que no es así. Y por eso, como decía también el profesor Beckman, tuve claras razones para seleccionar razonamientos jurídicos y dejar otros de lado. Y lo que yo finalmente encontré, y esto se lo agradezco en particular al profesor Cartwright, en nuestra primera reunión él me dijo, "What is the question?" ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que tú quieres responder con esta investigación? Me tomó un año, más o menos, dar con esa pregunta. Y la pregunta hoy les puedo decir es, ¿cuál es el fundamento de la responsabilidad que puede surgir si se rompen negociaciones precontractuales? En un caso modelo, que es este caso que yo digo que es bastante restringido, porque básicamente es el caso en el que es más difícil argumentar, porque no hay dolo, porque no hay enriquecimiento sin causa, porque no hay un acuerdo contractual. Esos para mí son los casos fáciles. Es más o menos evidente por qué debiera haber una indemnización. Pero en el caso que yo planteo, creo yo que es el caso más difícil de argumentar y por eso también fue la razón de seleccionarlo. ¿Por qué yo debiera indemnizar a otra persona con la cual no he celebrado un contrato, respecto de la cual no he procedido fraudulentamente? Y esa fue mi misión, encontrar ese fundamento. Y creo yo, y esta obviamente es discutible, pero creo yo haberlo encontrado en esta idea de la confianza, que se manifiesta en esta noción en inglés de la reliance, pero que al analizar los distintos sistemas jurídicos, me pareció que se traduce, si lo tenemos que traducir literalmente, en el español la confianza. Y nuestros tribunales en los últimos fallos, más o menos desde el famoso fallo de Forestal Bio Bio de la Corte de Apelaciones de Concepción en adelante, hablan de una defraudación de la legítima confianza y lo unen a la buena fe. Pero está ahí ese elemento. En Francia hablan de la confianza o la croyance légitime, que ha sido también defraudada, para argumentar por qué procede una indemnización en sede extracontractual. Y en alemán, y acá me corregirá Adolfo, hablan del Vertrauen, ¿no es cierto? De la idea de que acá hay una confianza que también ha sido defraudada. Entonces, básicamente ese es lo esencial de lo que yo planteo. ¿Y por qué esto es útil? Porque si bien la confianza puede estar unida a la buena fe, en sistemas del derecho continental no nos provoca ningún problema, pero en sistemas del common law, incluso en los que se han abierto más a la buena fe, esto sí es problemático. La buena fe genera problemas, no se entiende de partida como un principio jurídico, se entiende desde un punto de vista más bien subjetivo, más que objetivo. Y en cambio la reliance como confianza es un elemento absolutamente aceptado y vigente en los actuales mecanismos que reconoce inglés ni el derecho, ¿no es cierto?, el common law en general, pero considerando que hay un nuevo juez en la Corte Suprema inglesa, que está bastante más abierto a recibir algunas ideas del derecho occidental y en particular, perdón, continental y en particular de la buena fe, me encantaría a ver si quizás mi libro llega a sus manos, a ver qué opina, básicamente. Así es que bueno, eso es lo que yo planteo y eso es lo que invito a los que les interese el tema a que si quieren podemos conversar al respecto y ojalá lo puedan ver en el libro. Y finalmente, para no quitarles más tiempo, yo sé que alargamos un poco porque al principio no, tuvimos algunos problemas de conexión, sí quiero dar los agradecimientos que corresponden. Nuevamente a los profesores que han participado como ponentes, al profesor Peñailillo, la profesora Vial, al profesor Beckman y al profesor Rosso que ha accedido, ¿no es cierto?, a actuar como maestro de ceremonia. Les agradezco sinceramente sus comentarios y realmente me han dado también fruto para seguir pensando y desarrollando estas ideas. No me puedo quedar sin agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, a su decano, el profesor José Ignacio Martínez, al profesor Rosso en su calidad de director del Departamento de Derecho Civil, y a todos los profesores, a todos los profesionales que me han apoyado con la organización y ejecución de este evento.
Muy sinceramente agradezco a Carla Kutz, a Bárbara Olave y a Martín Fuenzalida, porque ellos han sido claves en que hayamos logrado hacer, ¿no es cierto?, este evento. Quiero agradecer a la editorial Intersentia precisamente por su apoyo, por haber creído en mi proyecto. Este proyecto se empezó a gestar con ellos hace años, y si no hubiese sido porque Anne-Christine McSherpe, que es la editora general, creyó en mí cuando yo era una mera estudiante en primer año todavía del doctorado, y creyó en mi proyecto que algún día podría llegar a ser un libro, la verdad es que este libro hoy no existiría. Entonces agradezco a ella y a su equipo, especialmente a Rachel y Ahmed Agassi, que me han ayudado muchísimo en generar el libro en sí mismo. Particular mención debo hacer a mis maestros. Sin el apoyo, la guía y los conocimientos que generosamente me han transmitido, yo no podría haber llegado a esta etapa en mi desarrollo académico. Y particularmente quiero agradecer al profesor don Jorge López Santamaría. Yo tuve la fortuna de ser su alumna durante los 5 años de civil que duraba la carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez en Viña del Mar, y luego ser su ayudante de Derecho Civil por varios años. Puedo decir que todo lo que aprendí del derecho civil chileno se lo debo a don Jorge, y orgullosamente hoy puedo llamarlo no solo mi maestro, sino que también un amigo. Tampoco puedo dejar de mencionar a mis otros maestros, los profesores Stefan Fogenauer y John Cartwright. Ellos efectivamente fueron mis directores de tesis en distintas etapas en el desarrollo de la tesis doctoral en la Universidad de Oxford. Y la sabiduría, la amabilidad, la empatía que ellos demostraron hacia mí es algo que nunca voy a olvidar y que siempre agradezco. También quiero agradecer a mis colegas y a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y muy especialmente a su programa de doctorado de Derecho, porque allí ellos me acogieron como investigadora visitante en un momento que para mí era particularmente complejo, y me recibieron para que yo pudiera seguir allí escribiendo mi tesis doctoral. Quiero agradecer también, y prometo que son los últimos minutos, al Institute of European and Comparative Law de la Universidad de Oxford, al Max Planck Institute de Derecho Internacional Privado y Comparado Privado de Hamburgo, ambos institutos en los cuales pude desarrollar mi investigación, que fue sustancial para poder hacer mi tesis y luego este libro. Agradecer también a CONICET, hoy a NIT, sin cuyo financiamiento no podría haber realizado mis estudios doctorales. Y finalmente no puedo nombrar a todas y cada una de las personas, colegas, ayudantes, alumnos y amigos en general, que de distintas formas me han ayudado a sacar este libro adelante. Cuando a veces yo pensaba que ya el esfuerzo no valía la pena o que ya era demasiado, entre paréntesis, a mi primer hijo lo tuve cuando estaba escribiendo la tesis, y a mi segunda hija la tuve cuando estaba escribiendo el libro, y se me hacía a veces ya como algo que se veía medio imposible. Siempre conté con el apoyo no de una, sino que de muchas personas. Así es que por miedo de dejar a alguien afuera, no voy a intentar nombrarlos a todos y cada uno, pero vean, si es que pueden, en la dedicatoria de mi libro van mis más sinceros agradecimientos. Y finalmente, y no menos importante, mi gran agradecimiento va a mi familia. Esta es la parte emocional. A toda mi familia. A mi marido, a nuestros hijos, a mi padre, a mi madre. Disculpen que acá me pongo un poco. A mis hermanos, a mi cuñado, a mis sobrinos y a mis abuelos que están en el cielo. Ellos han sido los que me han guiado en este esfuerzo. Así es que nada más que eso, no quiero terminar con lágrimas, son lágrimas de alegría de saber que esto se ha podido realizar, y les agradezco sinceramente a todos los que me han podido acompañar. Así es que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Isabel. La verdad que es justo y merecida la emoción, puesto que en estos momentos es inevitable mirar el camino recorrido hacia atrás, la retrospectiva, el esfuerzo. Tú misma te referías a los sacrificios, inclusive familiares, involucrados.
de tal manera que en esta época en que la cercanía es tan difícil, todo tan virtual, además esta emoción muy natural y humana le da una perspectiva también muy distinta a esta presentación de tu fabuloso libro. Y por lo mismo, yo le pediría a María Ignacia, Adolfo, Bárbara, Martín, los que están más cerca y estamos con que están con el micrófono apagado, que por favor abran su micrófono y le ofrezcamos a Isabel el aplauso que se merece y que no sea solamente virtual. Isabel, este aplauso es para ti. Muchas gracias, se los agradezco sinceramente. Muy bien, pues en nombre entonces de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, agradecemos y reconocemos la participación de los destacados profesores que nos han acompañado, profesora Vial, profesor Beckman y muy especialmente el profesor Peñailillo desde la ciudad de Concepción. Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que aceptaron la invitación para conectarse de manera virtual en este lanzamiento. Y también agradecerle a todos aquellos que después de este evento han tenido la oportunidad de verlo, de ver la grabación y también por esa vía entonces conocer de la presentación de este libro. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Saludos, que estén todos muy bien.